A todos, ¿me escuchan bien? Espero que me escuchen bien. Bueno, ante todo, gracias, Joaco, y gracias a la Fundación por generar el espacio que es tan valioso en estos tiempos, esta oportunidad de poder acompañarnos. Así que bueno, ahora voy a contarles un poco lo que la idea que tenía yo hoy para hoy. Primero quería compartir algunas cosas con ustedes, alguna información. Después tengo ganas de que haya algún espacio de preguntas y finalmente la idea es reservarnos un lugarcito para hacer una práctica. Primero quiero compartirles que, hola, hola, ¿se fue toda la pantalla? A Te ver, te de repente escuchamos se... bien. Ah, Ahora no, se había ido la pantalla, ¿no? ¿Puede sí, ser? sí. Ah, ok. Bueno, estas son las cosas que pasan en la virtualidad. que, este, bueno, primero lo que quería compartirles es que todas las ideas que que voy a contarles, están basadas en un modelo psicoterapéutico que se llama terapia centrada en la compasión, y que creó un psicólogo que se llama Paul Gilbert. Así que bueno, eso no quería dejar de mencionarlo. Y dentro de este modelo psicoterapéutico, lo que se hace un montón es psicoeducar al paciente, es decir, trabajar mucho en la psicoeducación. Y yo creo que es muy importante psicoeducar a las personas en este aspecto, porque conocer un poco el funcionamiento del cerebro nos permite acompañarnos mejor y de alguna forma también nos permite acercarnos a tener algún entendimiento de por qué es que sufrimos tanto a veces. Y a veces sufrimos tanto en alguna parte por diseño, es decir, por cómo nuestro cerebro fue evolucionando y por cómo nuestro cerebro está diseñado. Entonces, nada, justo miraba hoy y quiero compartirles esta cita que me parece muy linda para empezar, que dice así, dice: eres un universo, una colección de mundos dentro de otros mundos. Tu cerebro es el dispositivo más complicado y asombroso que existe. A través de tus acciones eres capaz de generar música, arte, ciencia y guerra. Tu potencial para amar y para ser compasivo coexiste con tu potencial para la agresión y el odio. Entonces, bueno, en cierta forma, esta cita me da pie para ir comprendiendo por qué es tan importante psicoeducar acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Dentro de lo que es este modelo y lo que hoy les quería compartir, un poco de neurociencias, ¿no? Para poder entender esto de dónde surgen todos estos miedos, ¿no? Como les dije, poder acompañarnos mejor de esa forma. Entonces, para poder comprender un poco cómo funciona nuestro cerebro, vamos a usar un poco el modelo que usaba MacLean, de modelo triuno, como le dice él, ¿no? En donde él lo que claramente empieza a explicitar es que nosotros no tenemos un cerebro 2020, ¿no? Preparado para las adversidades que existen en este momento, como puede ser ahora el COVID, ¿no? Sino que si vemos acá, nuestro cerebro está compuesto por varias capas o tuvo varias fases durante su evolución. Es decir, lo que podemos decir es que tenemos un cerebro que es evolutivo, no es un cerebro preparado para ahora, sino que a lo largo de la evolución fue sufriendo distintas adaptaciones, que es como decir de alguna forma que fue sufriendo unos upgrades, ¿no? En su software, en donde las partes más antiguas las seguimos conservando y nos operan y están ahí burbujeando adentro nuestro, y convivimos también con partes que son bastante más nuevas. Entonces, si pudiéramos mirar un poquito adentro de nuestro cerebro, vamos a ver, y se va a desprender de ahí, que primero tenemos como tres grandes fases evolutivas por las que están constituidas las partes del cerebro, y que el objetivo final siempre del cerebro va a ser sobrevivir, ¿sí? Entonces eso es muy importante, porque cada vez que digamos, pero ¿por qué me pasa esto? Bueno, porque tu cerebro lo que quiere es hacerte sobrevivir. Entonces siempre hay que tener como esa respuesta un poco por detrás.
Entonces, si volvemos a la anatomía de lo que es el cerebro, nosotros convivimos con una parte muy, muy antigua, que es la que está acá abajo, ¿no? Que es la parte, digamos, que compartimos con otras especies en sí, compartimos también con los reptiles, que se encarga un poco como de mantener la homeostasis de nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando decimos la homeostasis es que se encarga de mantener la temperatura corporal, el alerta, la frecuencia cardíaca, todas esas cosas automáticas que regulan nuestra fisiología. Después, a lo largo de la evolución, fueron apareciendo otras estructuras, y dentro de estas estructuras, por ejemplo, aparece esto que llamamos cerebro mamífero, porque es cuando pasamos de reptil a mamífero, aparecen otras capacidades que tienen que ver, como vamos a ver, con que aparecen ciertas motivaciones, aparecen las emociones, que de hoy vamos a hablar de eso bastante, y aparecen ciertos comportamientos automáticos en función de esas emociones y de esas motivaciones. Y eso fue más o menos hace 120 millones de años, imagínense el tiempo. Y hace 2 millones de años aparece esta última capa que está acá, que se llama el neocórtex, que es la corteza que es lo más nuevo que tenemos del cerebro, y dentro de eso esta partecita que está acá adelante que se llama la corteza prefrontal. Y esta corteza prefrontal o neocórtex es lo que nos permitió a los humanos pensar, imaginar, viajar en el tiempo, un montón de cosas que nos permitieron evolucionar un montón en cuanto a áreas que tienen que ver con la ciencia, con el arte, con la medicina. Entonces, si miramos, nuestro cerebro es como un compendio de un montón de funciones en donde realmente compartimos un montón de cosas con los reptiles, que de hecho a veces parecemos reptiles, compartimos cosas con los mamíferos, que tenemos un montón de comportamientos parecidos, y tenemos funciones que realmente parecen ser bastante humanas, o por lo menos hasta donde sabemos son únicas para el ser humano, ¿no? Entonces, cuando miramos, si miramos un poquito más en profundidad, entonces tenemos estas competencias que vamos a llamar cerebrales más nuevas, que eran esta capacidad que adquirimos de poder pensar, imaginar, desear, la metacognición, que es la capacidad que tenemos de observar nuestra propia mente, de observar lo que estamos pensando, de observar lo que está apareciendo en nuestra experiencia. Y esto, como todo, ¿no? Como todo lo que usamos, tiene un efecto adverso, que el efecto adverso fue el sobrepensar, ¿no? Que es un poco lo que pasa en la sociedad actual. Esto que llamamos nosotros la rumiación mental. Entonces el pensar trajo un montón de adelantos, pero como efecto adverso es que a veces pasamos mucho tiempo con nuestra atención rumiando ideas o rumiando pensamientos. En cuanto a las competencias cerebrales más antiguas que también están adentro nuestro, entonces fíjense que todas estas funciones nos están operando y están adentro nuestro. Tenemos hoy, quiero rescatar 3, no quiere decir que sean solamente estas 3, sino que a fines de la charla quiero rescatar estas 3, que son, por un lado, ¿no? Las competencias más antiguas, que primero quiero aclarar que están por debajo de la corteza, y al estar por debajo de la corteza, nos están funcionando en una forma bastante inconsciente, es decir, no nos estamos dando cuenta que están ahí y que están como adentro, muchas veces burbujeando, ¿no? Y condicionándonos de alguna forma. Entonces, tenemos motivaciones, ¿sí? Que tienen que ver estas motivaciones. Las motivaciones son como algoritmos para el cerebro. Frente a un estímulo hay una respuesta. Entonces, las motivaciones están alineadas con el objetivo principal del cerebro, que es la de la supervivencia. Entonces, si yo quiero que una especie sobreviva, le voy a tener, digamos que de alguna forma esta especie, como nosotros, va a tener que tener la motivación primero de defenderse, después de ir a buscar, por ejemplo, refugio, alimento, pareja sexual, y también, en el caso de los mamíferos, va a tener que tener la motivación del cuidado, ¿no? Porque los mamíferos, cuando nacen, necesitan ser cuidados y tenemos ese instinto de que nosotros querer cuidar. Después aparecen lo que llamamos las emociones. ¿Y qué son las emociones? Bueno, las emociones son como una especie de inteligencia, que lo que hacen las emociones es contarnos o avisarnos si estas motivaciones de acá arriba se están cumpliendo o no. Entonces, si la emoción tiene esa función, que generalmente tienen una función, no hay emociones que sean buenas ni malas,
ni positivas ni negativas, sino que las emociones sí pueden ser agradables o desagradables de experimentar, pero no tienen una valencia en ese sentido, ¿sí? Porque todas las emociones contienen alguna especie de inteligencia y alguna especie de información. Si no tuviéramos las emociones, no nos daríamos cuenta si estas motivaciones se están cumpliendo o no. Entonces, por ejemplo, si yo estoy triste, ¿sí? Si me siento triste, probablemente sea porque estoy perdiendo algo. Si estoy contenta, es porque estoy obteniendo algo. Si me enojo, probablemente es porque hay algo que me está bloqueando a alcanzar aquello que yo deseo. Entonces, todas las emociones tienen una función. Y en general las podemos sentir en el cuerpo. Vieron que cuando aparecen, en general tienen como cierta ubicación. A veces uno puede decir, bueno, cuando tengo miedo lo siento en el pecho, o cuando tengo enojo lo siento más en las manos. Entonces, bueno, es importante que nosotros vayamos aprendiendo y siendo conscientes de cómo se siente la emoción en mi cuerpo en particular. Después a esto se le asocian comportamientos, ¿no? Que también están dentro de las competencias cerebrales antiguas porque son comportamientos aprendidos, y cuando digo aprendidos también son automáticos. Y vamos a ver que hay comportamientos de tipo de lucha, de huida, de cortejo, de cuidado, como los animales básicamente, ¿no? Como los mamíferos. O sea, esos comportamientos automáticos también nosotros los tenemos. Entonces, si miramos y hacemos como un zoom, ¿no? En la parte de las motivaciones, lo que hoy quiero mostrarles, y es en donde más me quiero centrar, que me parece como muy didáctico, y esto es lo que usa Paul Gilbert para describir desde las neurociencias los sistemas de regulación emocional, es que podríamos decir en síntesis que nosotros tenemos un sistema de amenaza, que lo vemos acá en rojo, ¿no? Que la función de ese sistema es darnos alerta sobre posibles amenazas. A esto se le va a sumar, o sea, como las funciones de defensa, va a generar determinadas emociones que nos van a avisar que me siento amenazado, y esas emociones van a ser el miedo, la ira, la vergüenza, el asco. Y sí, el asco, ¿vieron cuando ustedes tienen, por ejemplo, una comida que está en mal estado, sienten asco porque en realidad la función es de defenderme y de no querer comer ese alimento que por ahí está en mal estado? Este también, como dijimos, tiene comportamientos aprendidos, que pueden ser de lucha, de huida o de parálisis, y esto también tiene un correlato en el cuerpo neuroendocrino, ¿sí? Que prepara el cuerpo para luchar, para huir o para quedarme en parálisis, que lo hace a través de la liberación de adrenalina y de cortisol. Y si nosotros miramos un poquito en detalle este sistema, porque hoy nos queremos meter como un poquito más en detalle en este sistema de amenaza, lo que vemos es que entonces la función de este sistema de amenaza que traemos y que compartimos con un montón de especies, la función va a ser alertarnos de las amenazas posibles y motivarnos a una respuesta de protección. ¿Cuáles van a ser los cambios fisiológicos que ocurren en mi cuerpo a consecuencia de liberar adrenalina y cortisol? Bueno, voy a tender a luchar, a huir o a quedarme parálisis, como congelado, ¿no? Y eso tiene como correlato estos comportamientos, que yo me puedo poner agresivo, ¿sí? Es decir, esto de luchar se puede manifestar como que me puedo poner agresivo con alguien, puedo ponerme evitativo, que vendría a ser como un ejemplo de huida, o puedo tener una conducta como más sumisa, ¿no? Y quedarme como más en parálisis o en colapso y no responder. Todas estas respuestas, en general, cada uno se va a ver identificado con alguno, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo miedo? Bueno, cuando me siento amenazado, a veces puedo ponerme, hay gente que tiende a ponerse más agresiva, gente que tiende a ser más evitativa, entonces está bueno ir conociendo estos comportamientos porque muchas veces son automáticos, ¿sí? Y tienen que ver con, digamos, en cierta forma, cosas que heredamos de la especie, cosas que heredamos de nuestros antepasados o de nuestros antecedentes familiares más cercanos, y experiencias también que hemos vivido o en el contexto en el que hemos vivido.
Entonces, bueno, cuando yo me preparo un poco para defenderme, ¿qué emociones aparecen? La ansiedad, la ira, la vergüenza y el asco, como dijimos, ¿no? Y estas reacciones de lucha, huida o parálisis que nos preparan, que son como activantes, lo que producen es que producen cambios en el cuerpo y también producen algo muy interesante que es, producen la mentalidad de amenaza. O sea, con Joaco seguramente hayan visto todas las cosas que producen el cuerpo, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, nos vemos amenazados en forma aguda por algo, por ejemplo, no sé, si voy cruzando una calle y de repente aparece un auto, bueno, necesito activar mi sistema de amenaza para poder huir de ese peligro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se libera adrenalina y cortisol, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, dilato las pupilas, la sangre se retira del aparato digestivo y va hacia los músculos para poder actuar, ¿no? Se inhibe todo el sistema inmune, ¿no? En cierta forma, porque lo que trato, inicialmente en el estrés agudo hay movilización del sistema inmune, pero si todo esto se prolonga en el tiempo y yo todo el tiempo estoy apretando como este botón de amenaza, esta liberación de adrenalina y cortisol, que es muy efectiva en la fase aguda, puede tornarse muy complicada cuando esto es en forma crónica, ¿no? Entonces puede producir un montón de enfermedades a nivel física y también a nivel mental, porque dijimos que no solamente hay cambios a nivel físico, sino que también está esto que nosotros llamamos la mentalidad de amenaza. ¿Y qué es la mentalidad de amenaza? Bueno, ¿vieron cuando ustedes se sienten amenazados en general? Cuando nos sentimos con mucho miedo, nuestra atención en general está ahí, en el miedo, no es una atención abierta, expandida, en donde entran otras informaciones, donde estoy flexible, sino que mi amenaza está ahí centrada. ¿Qué pasa con los pensamientos que tengo? En general los pensamientos que tengo, nosotros decimos que son dicotómicos, suelen ser o blanco o negro, ¿no? O nunca voy a hacer esto, o siempre va a pasar esto, o tendemos a generalizar, el COVID no se va a ir nunca más, nunca vamos a volver a ser lo que éramos, ¿no? Bueno, todo eso es mentalidad de amenaza. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esos pensamientos, que son las competencias que vimos nuevas, en realidad lo que hacen es, si yo me imagino a través de estos pensamientos y empiezo a rumiar con esta mentalidad de amenaza, va a estar entrando como en una especie de loop, ¿no? Porque ese pensamiento de amenaza va a ir a estimular mi botón de alarma, que es este sistema de amenaza, y ese botón de alarma va a liberar adrenalina y cortisol, y después esa adrenalina y cortisol va a generar más mentalidad de amenaza. Entonces, esta idea de la mente y el cuerpo unidos es muy importante, ¿sí? Porque lo que termina pasando después es que, seguramente a Joaco también le pasa, ¿no? Tiene que haber un cambio de paradigma en la medicina, porque, por ejemplo, a mí me llegan pacientes con migraña, que muchas veces son consecuencia de la sobreactivación del sistema de amenaza, o con colon irritable, o a veces la fibromialgia, que hoy está vista como una reacción como de parálisis, más del sistema vagal. Entonces, hay como una mezcla en donde uno va al médico y dice, bueno, estoy con acidez, no sé. Entonces, ¿qué hace el médico? Le da algo para la acidez, que está bien, yo no estoy en contra de los remedios, pero después, ¿qué termina pasando? Que como no se trata la causa original, esa persona, como sigue en el mismo loop, va a producir otra patología. Entonces empieza a recorrer un montón de médicos y termina con un pastillero gigante, ¿no? Entonces necesitamos hacer como un cambio de paradigma, necesitamos entender la relación directa que hay entre lo que pensamos y nuestra fisiología, ¿sí? Entonces, si seguimos y vamos un poquito para atrás, no solamente tenemos este sistema de amenaza que nos sirve para sobrevivir, sino que también los humanos lo que tenemos es un sistema de búsqueda, porque de alguna forma los humanos necesitamos recursos para vivir. Entonces, este sistema, la función es salir, buscar recursos, reproducirse. Entonces, como ven acá, este sistema está relacionado con desafíos, con la diversión,
con competir, con los deportes, con los hobbies, con las cosas que quiero obtener, ¿no? Con mis metas, con mis motivaciones más fuertes de lo que yo quiero hacer. Entonces, la persona en general, ¿cómo se siente? Bueno, en general la persona se siente como energizada, ¿no? Porque cuando uno va en busca, sale a buscar eso que quiere, libera en general un neurotransmisor que se llama la dopamina, que activa nuestro sistema de recompensa, entonces nos sentimos bien, con ganas, motivados, ¿no? Entonces este es el sistema de búsqueda. Lo que hay que tener cuidado con este sistema de búsqueda a veces es que como liberamos este neurotransmisor que es la dopamina, muchas veces para este sistema más es mejor. Entonces una vez que obtiene eso, después quiere otra cosa más. Y cuando obtiene eso, quiere otra cosa más. Por ejemplo, me compro una casa y después quiero otra casa, y me compro este auto y quiero otro auto más. Y tengo esta pareja y después quiero esta otra pareja, ¿no? Entonces es como que se arma todo como una cadena de eventos en donde más es mejor. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con este sistema y notarlo y no sentirse mal, porque todos lo tenemos, digamos, nuestro sistema es un sistema motivacional. Con estos dos sistemas, si ustedes se imaginan, si tuviéramos solo estos dos, estaríamos como casi pegados al techo, ¿no? Porque entre la adrenalina, el cortisol y la dopamina son sistemas muy activantes. Entonces, como la fisiología es sabia, fuimos dotados por este sistema que es el llamado sistema de calma, que es el verde para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hace este sistema? Bueno, la función de este sistema es calmarnos, ¿no? Que está asociado a lo que algunos conocen como sistema parasimpático o el sistema vago. Entonces, este sistema nos calma, y cuando entramos en este sistema, ¿no? Lo que sucede es que nos sentimos más seguros, conectamos mejor con los demás, tenemos esta sensación de calidez, de cuidado, de cooperación con los otros, en donde realmente lo que se siente es un estado como de paz, de contentamiento, pero ese es estar bien, no el estar bien de la dopamina, ¿no? En donde digo, estoy bien, ¿no? Y estoy como de excitación, sino estoy bien, ¿no? Esta cosa de tengo contentamiento, me siento bien. Entonces eso es cuando se activa este sistema. Y este sistema verde es muy importante porque es el que evoluciona cuando pasamos de reptiles a mamíferos. Cuando pasamos de reptiles a mamíferos, aparece este sistema de cuidado que claramente en los reptiles no existía, ¿no? Porque los reptiles como mecanismo de supervivencia en general no es cuidar a la cría. Cuando un cocodrilo tiene un cocodrilo bebé, no lo está cuidando. Una tortuguita de mar no está cuidando los huevos, sino que la estrategia para sobrevivir, por ejemplo, en la tortuga de mar, es tener muchos huevos. Entonces algunos sobreviven, otros no sobreviven. En cambio nosotros, para nosotros el cuidado y este sistema es un sistema de supervivencia también. Entonces, el mismo nervio el vago o sistema parasimpático que promueve los vínculos, que es el cuidado, es el mismo sistema o nervio que promueve el bienestar y en la salud. Y eso es increíble porque ya nos dice cómo estamos hechos los seres humanos, ¿no? Que estamos nacidos para conectar, que nuestro estado óptimo de bienestar es cuando conectamos con otros. Si ustedes se fijan en esta fisiología, es una fisiología que está dada por cosas completamente distintas, como neurotransmisores y hormonas como la oxitocina, las endorfinas, que generan otra fisiología, que hace que la frecuencia cardíaca baje, que me permita digerir de otra forma, que me permita confiar en otros, ¿sí? Hacer bonding o conectar o cooperar con otros, y además baja los factores de inflamación. Esto es para vos, Joaco. Y baja los factores de inflamación, ¿sí? Entonces, la verdad que este sistema es muy llamativo, ¿no? Que se active en esta consonancia, vínculos, bienestar. Entonces piensen en esto, cómo cuando uno está mal o no se siente bien o está estresado, ¿no? Piensen ir a conectar con otros. Es un mecanismo, es importante. ¿Por qué? Porque activa este sistema de calma, porque el mismo nervio que promueve los vínculos es el mismo nervio que promueve el bienestar y la salud física y mental. Estamos cableados y nacidos para conectar, básicamente. Y si nos fijamos, ¿no? A ver cómo voy con el tiempo, bueno, bastante bien. Si nos fijamos,
lo que quiero contarles es que estos tres sistemas que nosotros tenemos y que nos operan, que tienen que ver con gestionar las amenazas, que tienen que ver con ir a buscar recursos y que tiene que ver con la calma, en general lo que buscamos es que estos sistemas estén equilibrados, ¿no? Entonces, cuando estos sistemas están equilibrados, funcionamos óptimamente, porque claramente necesitamos nuestro sistema de amenaza, necesitamos nuestro sistema de búsqueda y necesitamos nuestro sistema de calma. El problema es cuando empiezan a haber como los desequilibrios en más y los desequilibrios en menos. Entonces, si nosotros miramos tal vez, y nos ponemos a pensar, decimos, bueno, en esta situación de pandemia o COVID, ¿cómo nos podríamos, yo lo hice un poco para ustedes, por ahí lo lindo sería que si cada uno tiene una hoja y un papel, pudiera hacer sus propios círculos, ¿no? Entonces, porque cada uno tiene el propio, no todos somos iguales, así que cada uno esto lo ve desde un lugar diferente. Entonces, si vemos, yo creo que la sociedad está un poco con este panorama. ¿En qué sentido? En el que hoy en día todo nuestro sistema de amenaza está muy alimentado, ¿sí? Y está alimentado ¿por qué? Está alimentado por la incertidumbre, ¿no? Está alimentado por la cantidad de información que recibimos, que muchas veces no hacemos la curaduría de la información, entonces realmente recibimos mucha información. Todos estos cambios que ocurren, por ejemplo, el ahora tener que manejarnos por Zoom, ¿no? Antes hacíamos este tipo de charlas cara a cara, en donde nos veíamos, pues yo podía mirar la carita de todos ustedes, ver cómo estaban recibiendo lo que les estoy diciendo. Yo ahora lo veo a Joaco, veo a otra persona, por suerte, ¿no? Porque hay otros sistemas como el webinar que uno no ve a nadie. Entonces digo, esto, o sea, son todas cosas muy nuevas que realmente está como que tiene esta tendencia de hacer como más grande este sistema de amenaza, ¿no? También hay personas que este sistema de amenaza no lo tienen muy grande y de hecho son los que después adoptan conductas de riesgo, ¿no? Porque realmente no consideran que esto sea así, y bueno, y dicen, bueno, la verdad que yo no creo en el COVID, esto no me va a hacer nada, entonces ahí es el que se expone y tiene conductas de riesgo. Después, en cuanto al sistema azul, bueno, acá yo tengo una duda, ¿no? Y esto cada uno lo va a percibir y por ahí hasta lo podemos compartir. Yo creo que de alguna forma para este sistema, cuando está exacerbado en cierta forma, que para este sistema más es mejor, este, es como que tenemos que tener un cuidado en no caer un poco en esto de tener que ser productivos en la pandemia, ¿no? En esto del hacer. O sea, vieron que empezó la pandemia y de repente fue como una oleada de, bueno, vamos a hacer clases de yoga, ejercicio físico, libros, la cantidad de libros, obras de teatro, óperas. Yo la verdad que quedé como totalmente tomada por la cantidad de cosas que se ofrecían, que por supuesto siempre son desde las mejores intenciones, pero yo creo que tiene que ver con esta modalidad que tenemos los humanos de querer bajar nuestra amenaza con el hacer, ¿no? Esto de que queremos sacarnos la amenaza desde el hacer. Y eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque no quedar atrapados en esta trampa de que tenemos que ser productivos y llenarnos de actividades. Entonces, ojo con eso. También hay gente que con respecto al sistema azul, que es un sistema que también da para hablar un montón, hay gente que realmente perdió oportunidades para divertirse, ¿no? Las oportunidades son menores, nos vemos con menos amigos o de diferentes formas, jugamos menos, el juego en este sistema es muy importante, los hobbies, los deportes que hacíamos antes, por ejemplo, a mí me encanta correr y yo no puedo salir a correr, entonces todas esas cosas realmente también afectan esto y puede ser que nos veamos menos motivados o como más bajoneados, ¿no? En ese sentido de no tener tantas ganas. Y finalmente, ¿no? El verde yo creo que está más chiquito, sobre todo por esto de ¿qué? Del distanciamiento físico, ¿no? Esto realmente, el distanciamiento físico que estamos teniendo, para los humanos es muy difícil de sobrellevar.
Es muy difícil porque yo ya lo explicité arriba, que el sistema de calma está completamente ligado a los vínculos y a la conexión social. Y es una vía, es un portal muy importante para activar el sistema de calma, ¿no? Además de otras cosas simples que podemos hacer para activar el sistema de calma, que a veces son tan simples que nos creemos que no nos van a hacer nada, porque son cosas simples y son cosas básicas. A veces es simplemente regresar a lo básico. No es nada muy complicado, ¿no? Mirar una planta, dormir, comer, ordenado, o sea, son cosas a veces como muy básicas. Entonces, si miramos realmente, yo creo que la humanidad en general, esto es como un panorama de la humanidad, en donde en general tenemos sistemas de amenazas que son muy grandes, tenemos sistemas de búsqueda que también son muy grandes. Hoy lo puse más chiquito por esto de que hay gente que realmente puede verse, digamos, desmotivada porque no puede divertirse o no puede disfrutar, no puede conectarse con el disfrute como antes, pero realmente creo que la humanidad, si uno piensa, recibimos todo el tiempo claves de amenaza y de búsqueda. Si uno mira solo una revista de hace unos meses atrás, todas las claves son de lo que tenemos que hacer, de lo que nos tenemos que poner, de lo que tenemos que decir, de cómo nos tenemos que vestir. Es todo, digamos, es como muy consumista en este sentido, por eso realmente hoy lo puse así por esta particularidad. Como ven, estos tres sistemas están estas rayas porque todo el tiempo se modifican entre ellos, y esto es algo vivo, que fluye. Por supuesto que yo lo estoy contando así para hacerlo más didáctico, pero esto está como en constante movimiento. Y algo muy importante a tener en cuenta es que para bajar la amenaza, el freno de mano que tenemos es el sistema de calma. Entonces, solamente apretando este sistema de calma, es decir, trabajando con activar este sistema de calma, es que vamos a bajar la amenaza. Es como si la amenaza fuera que fuéramos en una bicicleta todo lo que da, y el verde es como el freno, ¿viste? Apretás el freno y ahí podés ir regulando un poquito, pero necesitamos encontrar momentos del día para activar este sistema de calma, para poder equilibrar y buscar el equilibrio. Lore, ¿me escuchaste Sí, bien? sí. Yo te escucho, ¿no? Y pienso por ahí que claro que son estos circulitos. Sí. ¿Cómo podemos hacer hoy? Por ahí es una pregunta que se me ocurre que por ahí puede estar rondando en la cabeza la mayoría. ¿Cómo hacemos hoy si con este distanciamiento, estando encerrados en estimular este sistema de calma? Sí, ahora justo íbamos a ir a eso, porque mira, me sacaste la pregunta. Acá yo quería hacernos a todos 3 preguntas, ¿no? Que hoy me hacía cuando estaba preparando como esta clase, y decía, bueno, primero, ¿qué alimenta los 3 sistemas, ¿no? De cada uno. O sea, detenerse un poco, dibujarse los circulitos y hasta por ahí escribir, bueno, ¿qué está alimentando mi sistema de amenaza hoy? ¿Qué está alimentando mi sistema de búsqueda hoy? ¿Qué está alimentando mi sistema de calma hoy? Y ahí se van a dar cuenta cómo están, básicamente, porque eso va a ser un gran reflejo. Esto es fácil de hacer. Y después, ¿qué activa en cada uno el sistema de calma? Yo ahora les voy a pasar sugerencias, pero vieron que eso es muy particular. Hay gente que prefiere, que le gusta meditar, hay gente que le gusta orar, hay gente que le gusta repetir mantras, hay gente que le gusta ir a darse una ducha de agua caliente o de agua templada, hay gente que le gusta caminar en la naturaleza, gente que le gusta hacer la huerta, no sé. Hay infinidad de cosas que podemos hacer que ahora vamos a hacer, ahora vamos a ver en sugerencias. Y la última pregunta que también me quedo reflexionando y que también me parece muy importante y no podemos obviar es, ¿cómo estás activando los sistemas de los demás? No solamente cómo estoy activando el propio, ¿cómo estoy yo activando el sistema de los demás? Estoy activando el sistema de amenaza, de búsqueda, estoy activando el sistema de calma. ¿Cómo le estoy hablando a las personas? ¿Qué les estoy diciendo? Porque no se olviden que nutrición también es todo lo que consumimos, no solamente lo que comemos, sino que lo que consumimos a través de los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que degustamos, todo, ¿sí? Lore, Entonces ya, sí. y acá
entran también, hablo un poco fuerte para los que por ahí me escuchan más bajo. Sí. Acá entran también entonces las noticias que nosotros mismos desparramamos, a veces sin chequear nada. Exacto, exactamente. Es muy importante esto, cómo nosotros estamos activando a los demás, porque nosotros nos corregulamos los humanos, ¿vieron? O sea, es como esto que yo decía, yo puedo activar mi propio sistema de calma, pero también con mi sistema de calma puedo activar el sistema de calma de los demás. Y eso se llama, nosotros lo llamamos corregulación, nosotros nos corregulamos, no es lo mismo que yo les hable con un tono de voz determinado que yo ahora les empiece a gritar. O sea, no es lo mismo, ¿no? Eso enseguida va a encender el sistema de amenaza de ustedes. Y yo acá puse una plantita porque estos sistemas no son estáticos, ¿sí? Cambian, van cambiando. Hay momentos de la vida en donde yo me siento más amenazado, hay momentos de la vida en donde siento que estoy más driveado, que quiero tener no sé cuántos títulos y que me quiero comprar no sé cuántas cosas y que quiero ir a bailar y que me quiero divertir y hay ciertos momentos de la vida en donde entro en periodos de más quietud y de más calma. Esto tiene mucho que ver también con nuestras experiencias y con lo que nosotros decidimos alimentar estos sistemas. Porque estos sistemas son neuroplásticos y la neuroplasticidad, para los que no conocen lo que es la base neurobiológica del cambio, es cómo las experiencias afectan funcional y estructuralmente nuestro cerebro. Entonces, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos una y otra vez, a todo eso que nosotros le damos atención, va a producir cambios en nuestro cerebro. Y eso se llama neuroplasticidad. Entonces, esto nos abre la posibilidad de que si yo noto cómo están mis círculos, tengo la posibilidad, a través de la neuroplasticidad, de poder modificarlos. No es que eso me va a quedar estático para toda la vida. Entonces, realmente me gustaría que se lleven estas preguntas porque son preguntas que si pueden hacerlo de los círculos los van a ayudar, porque siempre que escribamos esto va a ser más fácil. Entonces, ¿cuáles son las ideas? No sé, Joaco, capaz que en el chat aparecieron algunas ideas de cómo activar el sistema de calma, pero bueno, acá yo tengo algunas, ¿no? O sea, como dijimos que cuando a veces podíamos mantener este estímulo amenazante a través de los pensamientos, vieron, imaginándose escenarios catastróficos, también podemos visualizar o traer memorias de momentos de mucha calma y mucha paz. No solamente tenemos que, digamos, visualizar escenarios catastróficos, podemos usar nuestra mente para activar este sistema de calma. Ese es un portal, pero fíjense que hay como varios portales desde donde yo le puedo entrar a este sistema. Después, la respiración es una, cuando respiramos bien profundamente, ¿sí? Y hacemos la expiración un poquito más larga que la inspiración, eso también activa este nervio vago, que nos va a entrar en este sistema de calma. Así que hacer algunas respiraciones para los que les sirva, porque también hay gente, quiero aclarar, que a veces las respiraciones y toda esta área del pecho, a gente que es ansiosa, le puede generar más ansiedad respirar. Entonces, fíjense cada uno cómo se siente con esto, ¿no? Hacer ejercicio físico un rato en forma bien fuerte también activa el sistema de calma. La música, hay gente que determinadas canciones le puede activar el sistema de calma, observar la naturaleza, estar en contacto con la tierra, determinadas posturas. Hoy sabemos que, fíjense que es muy interesante porque el sistema de calma, fíjense cuando ustedes le hablan a alguien y le quieren hablar en forma como más tierna o más amorosa o más compasiva, en general le hacen así con el cuello, ¿no? Ay, ¿no? Esta postura así, esta cosa del cuello, es porque eso activa el vago, ¿no? Es increíble cómo estamos preparados para corregular. Las expresiones faciales, el hacer una pequeña sonrisa así con la boca, este gesto también activa el vago, ¿sí? Se llama la media sonrisa, a veces algunos la conocen como la media sonrisa. Expresiones faciales, no es lo mismo hablar con determinada expresión facial que otra, ¿no? Con cara de enojado, con cara, los chicos eso enseguida se dan cuenta, ¿no? Y yo me pregunto, ahora que todos vamos a usar barbijo, vamos a tener que empezar, ¿no? A sonreír con otras partes de la cara, no sé, para mandarnos claves de seguridad. El tono de voz que usamos es súper importante,
porque eso calma. Fíjense los bebés cuando nacen, ¿no? Las canciones de cuna, el tono que usamos, todo eso nos calma. Lo mismo a las mascotas a veces, ¿no? Que a las mascotas también, cuando uno hace determinados sonidos o cantos, también las calma porque son mamíferos. Y el lenguaje que usamos, por supuesto, el lenguaje también. Pero bueno, hay muchas cosas que parecen pequeñas, parecen simples, pero realmente hacen a la diferencia. Y más hoy que tenemos este distanciamiento físico y necesitamos tanto conectar con otros de alguna forma. Entonces, algunas sugerencias que a mí se me ocurrían, eran, antes de entrar ya en las preguntas, es primero promover esto de las conductas de autocuidado básicas, que es qué de todas estas sugerencias que yo presenté funciona para mí, porque cada uno es distinto, cada uno busque la que tiene que tener y tiene que saber cuál es, así lo puede tener a mano en algún momento. Y dentro del autocuidado también incluye cómo nos alimentamos, cómo dormimos, el ejercicio físico que hacemos. Reducir la incertidumbre. ¿Cómo puedo reducir la incertidumbre cuando todo es tan incierto? Bueno, es importante hacer curaduría de la información, ¿no? Porque el no tener buena información hace que yo entre en circuitos de mayor incertidumbre, ¿no? Que la fuente sea confiable, que no sea excesivo, y fomentar el contacto social, ¿no? Que era un poco esto que decíamos, la importancia de alguna forma de estar conectado con nuestros seres queridos o la gente que realmente nos calma. Joaco. Bueno, y acá un poquito doy por finalizado. Tengo como una última sugerencia para momentos de crisis, pero si ustedes quieren como ir haciendo algunas preguntas, podemos, y después vemos a ver si, no sé si hay alguna pregunta que vos me digas, Joaco, que alguien tenga así como para contestar. Sí, acá hay una pregunta de Valeria que pregunta, así como hay mentalidades de amenaza, ¿se podría decir que hay mentalidades de sumisión o de parálisis? Sí, están dentro de las de amenaza en general. Son muy parecidas porque es el mismo sistema que activa la amenaza. O sea, la sumisión en realidad y la parálisis son comportamientos que obedecen a la amenaza. A mí me pareció que estaba muy bueno, estos tres sistemas lo dejan muy claro, ¿no? Y por ahí como que el mensaje importante es que tomemos conciencia de qué es lo que estamos alimentando, ¿no? Total. Ujú. Porque eso es lo que no nos damos cuenta a veces, ¿no? Cómo alimentamos todo esto con nuestros pensamientos, con nuestras imágenes, con nuestras conductas, también con las cosas que hacemos y con las que dejamos de hacer que sabemos que nos hacen bien, ¿no? Porque cuando no hacemos algo que nos hace bien, que nos trae esa calma, que nos trae esa gratificación, estamos siendo a veces consumidos, ¿no? Por este sistema de amenaza que a veces incluso es hasta adictivo, por esa carga adrenalítica, ¿no? Que genera. Exacto, exacto. Esta cosa de la superproductividad que decíamos, ¿no? Esta cosa que buscar la calma a través del hacer, que por lo menos a mí me pasa bastante. Sí, yo Que noté es muy mucho difícil. en estos tiempos, realmente yo te escuchaba y justo te lo iba a decir, noté mucho que muchas personas buscan el sistema de recompensa como un refugio para salir del Sí, sistema de amenaza, ¿no? exacto, sí, Y, sí. y la verdad que nadie nos enseña a generar el espacio de calma y está hasta un poco mal visto, Mm. ¿no? Fíjate el nombre que le pusieron al nervio este que nos trae tanto bienestar, además. Sí, vago, tal cual. Vago es porque vagabundea por todo el cuerpo porque es el nervio más largo que tenemos, pero es verdad, a nosotros nos da como una sensación un poco rara, es verdad, el vago. Pero bueno, otra cosa que así como por último les quería comentar, si es que tengo unos minutos, es a veces realmente entramos en momentos de mucha crisis o estamos muy, muy angustiados, entonces, o tenemos mucho miedo, ¿y qué podemos hacer, no? Y por ahí la invitación es estos tiempos de decir, bueno, aprender a notar cómo es el miedo en mí, hacer varias pausas que nosotros podemos llamar las pausas conscientes durante el día, y mismo hasta cuando estoy con miedo, decir, bueno, el primer paso sería como parar, ¿no? Parar. Primero para salir del piloto automático porque tenemos todas estas respuestas tan aprendidas de amenaza que parar para salir del piloto automático es como muy útil. Entonces paro, salgo del piloto automático, entro un poco en contacto con el silencio, ¿no? Y con la quietud, y ahí empiezo a reconocer, que es la parte como
de observar, ¿no? Observar con curiosidad qué sensaciones físicas tengo, qué emociones, qué pensamientos, o sea, todo eso ponerles palabras. Por ejemplo, estoy teniendo la emoción de miedo, si me siento con miedo ahora, tengo estos pensamientos de ansiedad, porque cuando uno etiqueta y pone nombre a las cosas, ya las empieza a distanciar y ya no es eso, sino que es alguien que está observando eso, y aunque eso parezca una pavada, ya de por sí nos pone en otra situación. Claro, es la diferencia entre tener el miedo y que el miedo te tenga a vos, ¿no? Exactamente, entonces cuando le ponemos el nombre a la emoción y decimos miedo, acá estás miedo, ya eso, ya para el cerebro es como ponerle un poco de distancia. Y lo que nos ayuda mucho es conectar con el momento presente. Y conectar con el momento presente quiere decir que es tratar de agarrar mi atención y llevarla al cuerpo y a los sentidos. Y eso puede ser, no sé, apretar bien fuerte los pies contra el piso, decidir ir a cocinar algo y poner toda tu atención en lo que estás tocando mientras cocinas, en lo que estás viendo, en lo que estás oliendo, buscar 5 cosas para ver, 3 cosas para oler, las fragancias fuertes, una ducha de agua, digamos, esas cosas que nos llevan al presente, porque el tema es que en general cuando nos salimos del presente empezamos a rumiar, ¿no? Por estas competencias que decíamos. Entonces cualquier cosa que los traiga al presente los va a desenganchar de esos pensamientos que están activando el sistema de amenaza. Y luego proceder, ¿no? Porque cuando uno conecta con ese presente, en realidad está escuchando, como dice Brad David, con los oídos del corazón, ¿no? Y después puede proceder desde otro sentido, proceder con algo que tenga sentido para mí, ¿no? Entonces, la recomendación siempre que se sientan muy angustiados es tratar de agarrar su atención y llevarla al presente, reconocer primero, hacer un barrido de reconocimiento y volver al presente usando los sentidos y el cuerpo, que es lo único que tenemos en el presente, ¿no? O sea, los sentidos y el cuerpo es lo único que existe en el ahora. Entonces, por eso son las grandes anclas. Y cada uno encuentre la suya. Hay gente que es más visual, hay gente que le gusta escuchar, es más auditiva, hay gente que es más, viste, que le gusta el tacto. O sea, cada uno que encuentre su forma, porque yo no puedo dar recetas con eso, cada uno la tiene que buscar. Muy bueno. Hay una pregunta que yo estaba leyendo acá que puede ser Sí. esclarecedora para varios, que dice, ¿el ataque de pánico y la ansiedad pueden ser por el miedo? El miedo a mí me pasa, dice. Sí, exactamente. Es ese loop que charlaba al principio, viste, muchas veces cuando uno siente el miedo, ¿no? El pensamiento dice, uy, acá está el miedo otra vez, me va a volver a pasar, voy a tener esta sensación, me voy a sentir mal, amenaza, mentalidad de amenaza, y entras como en ese loop, ¿no? Si en cambio en ese momento uno se distancia y dice, esto es el miedo para mí, esto es miedo, estoy teniendo pensamientos de miedo, primero lo distancia y después, o sea, se defusiona, decimos nosotros, y después lo que hace es habitar el presente de alguna forma para desenganchar como esa rumiación, que es lo que perpetúa esta sensación y esta catarata de adrenalina y cortisol. Muy bueno. Ya estamos como en hora Ya estamos como en para hora, ¿no? que puedas hacer lo que nos querías traer acá al final. Sí, sí, yo quería compartirles una práctica, así que si la podemos hacer, para mí sería ideal. Así que bueno, y el que se haya quedado con alguna pregunta me puede contactar o en el Facebook o en Instagram o donde quieran y muy amablemente se las contestaré, pero bueno, ahora la verdad que quiero compartir la práctica. Bueno, ¿está bien, Joaco? ¿Te parece? ¿Sí? Ok, buenísimo. Bueno, qué host tengo, ¿eh? Bueno, los voy a invitar a que tomen una postura que les sea cómoda para estar durante unos minutos. Algo que tengan la espalda erguida, ¿no? Una posición digna. Y el que quiere puede cerrar los ojos o pueden dejarlos entreabiertos a 45 grados, como les sea más cómodo a ustedes. Y nos vamos a hacer conscientes de la respiración. Vamos a conectar con ese fluir
de la respiración, sintiendo cada inhalación y cada exhalación. Simplemente observamos la respiración sin intentar cambiarla ni regularla, permitiéndonos entrar en quietud y en silencio. Y los quiero invitar a hacer una visualización. Quiero invitarlos a que imaginen una montaña. Puede ser una montaña que conozcan o una montaña que imaginen. Y traten de retener en la mente la imagen de esa montaña. Y no solo la imagen, sino la sensación que esa montaña les produce cuando la ven. Obsérvenla en su totalidad, en forma global. Obsérvenla con un poquito más de detalle, notando en la base cómo está enraizada en la corteza terrestre. Y observen cuán majestuosa y cuán inmóvil es. Tal vez la montaña que te imaginaste tiene nieve en la cumbre, tal vez tiene un solo pico o tiene varios picos, una meseta, o quizás tiene árboles en la zona más baja de la montaña. Cualquiera sea la forma o la apariencia, simplemente contemplala. Nota todas sus características. Y cuando tengas la imagen ahí y puedas sentirla, sentí como la imagen de esa montaña se va acercando a tu propio cuerpo, de forma tal que tu cuerpo, sentado acá, y la montaña que estabas visualizando, se convierten en una sola cosa. Y mientras estás sentado, vas a poder sentir todas esas cualidades de quietud, de consistencia montañosa, de majestuosidad, y te vas a convertir en la montaña. Instalados en esta postura de montaña, la cabeza arriba, como el pico de la montaña, con vista panorámica, los hombros y los brazos son las laderas de la montaña, y la cola y las piernas la base sólida y enraizada en la tierra. Experimentando en tu cuerpo la solidez y la elevación, con tu respiración convirtiéndote con cada respiración en la montaña, cultivando la quietud, sintiendo más allá de las palabras, tu presencia instalada en la inmovilidad. Y mientras estás sentado, te das cuenta que el sol va atravesando el cielo, las luces, sombras y colores del día se van modificando, quizás momento a momento, en tanto la montaña permanece quieta. La noche continúa el día continúa la noche, y un conjunto de estrellas, la luna y el sol se van manifestando. En tanto la montaña simplemente está en su lugar, experimentando el cambio instante tras instante, cambiando constantemente y siendo siempre montaña.
cambiando constantemente y siendo siempre montaña. Permaneciendo allí mientras las estaciones se van sucediendo y el clima va cambiando momento a momento y día a día, permaneciendo con calma y confianza por encima de todos estos cambios. En el verano no hay nieve en la montaña, quizás solo en la cumbre, y en los bloques de hielo que quedan se van derritiendo por el calor. Los días son muy largos, las noches cortas, pero de a poco llega el otoño. En otoño, la montaña se viste de colores ocres. En cualquier estación, quizás se ve cubierta de nubes o lluvia. Ocasionalmente algunos días también parecen lluviosos nublados. Pueden acercarse las nubes o alejarse, pero la majestuosidad de la montaña no se modifica en nada, no está sujeta a lo que se vea, no depende del clima. Y en ciertas circunstancias es atacada por tormentas fuertísimas, por ráfagas de viento o por heladas impactantes y atravesándolas permanece fiel a sí misma. En invierno se viste de blanco y las noches son oscuras, y nada de esto inmuta a la montaña que permanece allí siendo ella misma. Cuando llega la primavera, las flores colorean tanto las alturas como la base de la montaña y las laderas. Atravesando todos los cambios, inmóvil, más allá del clima imperante o lo que sucede en la superficie o en el mundo de las apariencias. La montaña está, es, permanece. Y en ese mismo sentido, mientras practicamos la pausa consciente, aprendemos a experimentar la montaña y podemos sentir la misma quietud inquebrantable, registrando lo que va cambiando en nuestras vidas en cuestión de segundos, meses y años. Constantemente experimentamos la naturaleza cambiante de la mente y de la vida, y nuestros propios periodos de luz y oscuridad, nuestros instantes coloridos o desteñidos. También nosotros pasamos a través de tormentas de distinta intensidad, tanto del mundo que nos rodea como de nuestro propio cuerpo y mente. Y estas tormentas puede ser que se vean anticipadas por ráfagas de viento frío. Eventualmente nosotros también aguantamos periodos de dolor y tensión. También tenemos momentos de alegría y expansión. Incluso nuestra apariencia se modifica constantemente experimentando su propio tiempo. Convirtiéndonos en la montaña, podemos conectarnos con su fuerza, su estabilidad y sentirla nuestra, apropiarla. Usando toda esa energía montañosa, podemos sentir la misma quietud inquebrantable. Puede ser que lo que nos va sucediendo a nosotros en la vida sea como el clima de la montaña. Tenemos cierta tendencia muchas veces a tomarnos las cuestiones a título personal, pero justamente las condiciones atmosféricas son impersonales. Esto no significa ignorar el clima en nuestras vidas. No se trata de negarlo, se trata de encararlo como lo que es, sentirlo y conocerlo por lo que es, condiciones atmosféricas. Incluso vernos afectados por estas condiciones, siendo conscientes y sosteniendo una relación con la realidad, atentos, vamos a ir encontrando mayor quietud y sabiduría. Esto es lo que las montañas tienen para enseñarnos y podemos escucharlas. Y ahora permitiendo que la imagen de la montaña se desvanezca suavemente, pero conservando la sensación de ese lugar de estabilidad, de seguridad y de soporte dentro tuyo, que está siempre disponible mientras uno se va conduciendo en la vida. Voy a hacer 3 respiraciones profundas y cuando cada uno quiera y lo necesite, pueden abrir los ojos.
pueden estirarse, hacer un movimiento. Quiero contarles que esta es una práctica de Kabat-Zinn, es una práctica de mindfulness, y lo que leí es una adaptación de una colega mía, una colega y una muy amiga mía, Marina Lisenberg, así que también le estamos agradecidos. Y bueno, ojalá todos se queden con esta sensación de cualidad de montaña. Es una meditación que cultiva la ecuanimidad en estos tiempos difíciles. Así que bueno, yo acá me despido a tiempo y les doy muchas gracias a todos por acompañarme y gracias a Joaco por estar ahí. Lore, me toca despedirte y agradecerte de todo, bien agradecidos. La verdad que fue muy clara la exposición y muy linda la meditación de recién. Así que, como tenemos esta costumbre, si quieren, a medida que se van despidiendo, desmutarse y saludarla a Lorena para que pueda sentir lo que transmitió, los invitamos a hacerlo. Gracias, Lorena. Gracias. Gracias, Lorena. Gracias, Lore, una genia. Gracias, hermosa la meditación. Gracias, Lore. Muy claro. Gracias. Hermosa meditación, gracias. Gracias, muy lindo. Muchas gracias.